Bueno, hermanos, aquí estamos en nuestro primer servicio dentro de la iglesia. Pues muchas gracias a Dios que finalmente ya estamos aquí congregándonos en la iglesia. Y antes de empezar el estudio me gustaría orar y darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú has hecho y lo que estás haciendo en esta obra, Señor. Padre, sabemos que tu corazón también es para las personas de habla hispana. Y Padre, te pido que por favor nosotros seamos una luz, Señor, una luz y que seamos sal para este mundo, Señor, especialmente para esta comunidad de habla hispana. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas el día de hoy la palabra y que nos edifiques, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y estés con nosotros, que reposes aquí con nosotros, que nos llenes, que tu fluir se pueda sentir en una forma palpable. Y Padre, te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer el día de hoy. Amén. Y bueno, hermanos, el tema que tengo para ustedes esta semana es el tema de incredulidad. El tema de incredulidad es algo que yo he visto en la Biblia y yo creo que por la mayor parte del tiempo yo pensé que era una persona simplemente que dudaba y es solo una parte de lo que es en realidad la incredulidad. Para empezar, incredulidad se define como una persona que se niega a creer. O sea, se niega rotundamente o se niega simplemente a creer porque no ve pruebas sustanciosas para su juicio, ¿verdad? Todos aquí hemos sido incrédulos en algún momento de nuestras vidas y pues yo creo que lo más fundamental cuando llegamos a la fe era de recibir al Señor por fe y creer que Él es. No simplemente que fue o que era una persona de la historia, sino más bien que Él es y siempre ha sido y siempre va a ser. Y eso es lo que a nosotros, es la promesa que nos da Cristo a nosotros, que Él siempre va a estar con nosotros y que como Él es eterno, también nos vamos a ser nosotros eternos por medio de su sangre y por medio de la fe que tenemos en Él. Ahora, incredulidad en la Biblia se muestra de muchas formas, del Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, la incredulidad de las personas tenía un efecto o igual tenía una consecuencia. Vayan conmigo, quiero proponerles el texto clave de esta tarde. El texto clave lo vamos a hallar en Marcos, capítulo 9, verso 22 al 24. Yo voy a estar leyendo de Reina Valera actualizada 2015. Y dice la palabra así: muchas veces lo echan en el fuego o en el agua para matarlo. Esto es el hombre que tiene su hijo, que está abatido por un espíritu o un demonio, y el hombre viene a los discípulos y les pide que lo sanen. Los síntomas que el hijo muestra son síntomas como de epilepsia, que se tira al suelo, empieza a convulsar y echa espuma por la boca. Pero aquí el padre del niño, le clarifica un poquito más. Responde a la pregunta que le hace Jesús: ¿hace cuánto tiempo ya lleva él con esta condición, vamos a decirlo así? Y él le dice que ya hace tiempo y que muchas veces lo echa el espíritu maligno en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, aquí, ¿cómo es que nosotros nos damos cuenta que no simplemente es una condición médica,
que hace 2000 años yo creo no había suficiente avance en la medicina como lo hay el día de hoy para poder diagnosticar a una persona que tenga epilepsia de esa forma. O sea, se imaginan en este día le hacen un escaneo a uno del cerebro y ven la actividad, y así es como lo llegan a diagnosticar a una persona. En ese tiempo no había esa tecnología, pero el hombre dice algo muy clave, que dice que hay veces que lo echa. Ya se refiere a esto como un demonio o como un espíritu maligno. Y epilepsia, como la conocemos el día de hoy, es algo que le puede pegar a una persona de repente y se caen al suelo como desmayados y convulsan. Y bien violentamente, y echan espuma. Muchas veces los tienen que detener porque si no se pueden ahogar con la misma lengua. Pero aparte de que solamente convulsa la persona y esos síntomas, no vemos nada más. El padre del niño que tiene epilepsia aquí está diciendo que el espíritu lo intenta echar al fuego y lo intenta echar al agua para que se muera. Entonces, no es solamente que él convulsiona, sino que hay algo que lo lleva a convulsionar frente al fuego y frente al agua para que el niño caiga y muera. Entonces ya estamos hablando de un espíritu maligno. Y vean aquí lo que le dice el padre del niño al Señor. Le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Este señor, frente a Dios mismo, frente al Señor, llega con una duda ya. Ya llega con ese sentir: si puedes hacer algo, porque tus discípulos oraron por él y no pudieron hacer nada, pero tú siendo el maestro, quizás tú. Este es un hombre ya muy decepcionado, y la decepción yo creo es algo que ayuda a crecer mucho esa incredulidad dentro de nosotros. Entonces el hombre llegó con fe y empezó a ver que los discípulos de Jesús no pudieron sanarle, y lo que a él le ocurrió era que empezara a crecer la duda, la incredulidad dentro de él. Vamos a ver qué es lo que le contestó Jesús. Verso 23 dice: Jesús le dijo: si puedes. Es pregunta: ¿si puedes? Al que cree todo lo es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces Jesús está como mostrando una pareciera arrogancia, pero no es arrogancia. Jesús está sorprendido de cuánta incredulidad hay dentro de este hombre. Una de dos: el hombre sabía con quién hablaba, y igual de esa forma llegó con incredulidad. Estaba hablando con Jesús, que proclamaba a la gente que él era el Mesías. Quizás para este entonces todavía no lo conocían como Mesías, pero sí lo conocían como profeta, sí lo conocían como hombre de Dios, sí lo conocían como un sanador. Entonces el hombre, estando frente al sanador, le dice: si puedes. Y Jesús dice: si puedo. Es como, parece arrogancia, pero Jesús está como: wow, esta persona, la gravedad de su incredulidad le asombró. Pero él, siendo el maestro que es, Jesús nunca se dejó llevar por sentimientos, nunca se dejó llevar por esa arrogancia que sentimos nosotros como humanos, aunque él fue tentado con esas cosas. Lo pasamos la semana pasada, pero Jesús le siembra la semilla y le dice: al que cree, todo es posible. Esa es la semilla de fe que Jesús le empezó a proporcionar. Ahora el hombre, oyendo la palabra, porque si se acuerdan
que cuando hablábamos en espíritu en verdad, y también cuando hablábamos de la ley, la ley o el rey, que nos justificábamos por fe en Cristo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. El Señor empezó a crecer en su fe cuando escuchó la palabra de Dios, en carne propia, hablándole. El que cree, todo le es posible. Entonces ya empezó a crecer esa fe. Pero vamos a ver lo que dice el hombre a la hora de que Jesús le siembra la semilla. Verso 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí ya cambian las cosas un poquito. Es un hombre que viene ya con un corazón un poquito más arrepentido, más humilde, porque escuchó la palabra de Dios y empezó a creer de nuevo, porque él llegó con fe, porque si no hubiera tenido fe que lo podían sanar los discípulos, igual nunca hubiese ido con los discípulos. Pero sí tuvo fe suficiente para ir a los discípulos, y cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, él tuvo fe suficiente para ir al maestro, a Jesús, pero ya la incredulidad empezaba a crecer y a comer y a disolver esa fe inicial que él tenía. No era que él no tenía fe, sino que más bien la incredulidad empezó a crecer dentro de él. Y cuando él contesta a la palabra de Cristo, dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ahora de ser un hombre que venía ya casi retando al Señor, si es que puedes hacer algo, ahora es un hombre que viene más humilde, que viene más con un corazón más bajo para decir, Señor, tú puedes hacer esto y yo creo que tú puedes hacer esto, pero ayuda la incredulidad que ya está dentro de mí. Ahora, este tema lo vamos a ver porque yo pensaba que no era posible que una persona crea y que no crea. Yo lo veía de la forma que decía a Cristo, que no podemos tener dos amos, o vamos a amar a uno y vamos a odiar al otro. Yo pensaba era lo mismo. Si yo tengo fe en Cristo, Él es mi amo a quien yo me voy a dedicar. Pero si no creo en Él, me estoy dedicando a otro. Me estoy echando al pecado, me estoy echando ahora. De ese punto yo lo veía. Pero aquí el texto nos comprueba, la palabra nos dice que la incredulidad y la fe coexistían dentro de ese hombre. Y esto es lo que yo empecé a ver, y empecé un poquito a buscar más otros ejemplos de incredulidad, y más allá empecé a ver que hay consecuencias. Hay cosas que la incredulidad causa dentro de usted. La incredulidad es una arma del enemigo. Aunque usted sea salvo, aunque usted crea, aunque usted ore, lea sus Biblias, eso no es solamente lo que va a empezar a crecer la fe. Porque aunque usted se esté nutriendo, si usted no llega como este hombre, en un corazón abierto, humilde, a decirle al Señor, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, pero tengo incredulidad también. Todavía dudo de algunas cosas, quizás de que tú me puedas usar, quizás de que realmente puedes sanar a las personas, que eres un Dios de milagros aún en este día. Esa incredulidad tiene consecuencia y la vamos a ver aquí. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 3,
Vamos a leer versos 18 y 19. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían a su descanso. Aquí está el autor de Hebreos, que creen muchos que es Pablo, otros que es Apolos, otros que quizás era Marcos. No se sabe con seguridad porque no hay mucha claridad en el autor de la forma que lo escribe. Pero el autor está hablando aquí de Israel, cuando estaban en el desierto los 40 años. Y dice Pablo: ¿y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Verso 19. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. El descanso de Dios aquí, la tierra prometida, la promesa que tenía Dios hacia con ellos, la promesa que le hizo a Abraham, la plenitud del regalo que Dios estaba poniéndole frente a la gente de Israel, por su desobediencia y su incredulidad, ellos no pudieron entrar en el descanso del Señor. Esto me da a entender que incredulidad no es solo la única arma que usa el enemigo, sino que la incredulidad también va a llevar a desobediencia. Porque si yo no creo en la palabra de Dios, yo no voy a obedecer lo que Dios manda. Porque yo pienso que yo sé más que el Señor, porque no tengo pruebas ni siquiera de que Él sane, de que Él haga milagros, de que Él exista. Esta es la mente de un incrédulo. Entonces el incrédulo, simplemente con su opinión de no creer en la palabra de Dios, ya se escala un poquito más y empieza a desobedecer. Y esa desobediencia e incredulidad a Israel le costó el descanso. El descanso todavía lo vemos en el Nuevo Testamento. Estamos frente al juicio y el Señor nos dice: entra en mi descanso, entra en mi gozo, o no. No te conozco. Y lo echan a uno. Ahora, en lo natural le ocurrió a Israel. No entraron en su descanso y esa generación falleció. Y después, ahora, bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo, es en lo espiritual. ¿Por qué en lo espiritual? Porque el descanso del Señor lo vamos a recibir ya cuando Él venga, cuando venga a su reino, el descanso, o el gozo, así se refiere. La promesa, la plenitud de la promesa de un creyente en Cristo, lo vamos a recibir en la resurrección y cuando venga el reino de Dios. Pero si yo soy incrédulo y desobedezco, me voy a perder de esa promesa. Ahora otro ejemplo. Vamos a Mateo 13, versos 57 y 58. De nuevo, Nueva Traducción Viviente. Y dice así, verso 57. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Ya pueden ver un poquito del contexto. Es cuando Jesús está en Nazaret y ya viene sanando a gente en la área de Galilea, y Él llega a su pueblo natal, se puede decir así, que no, en realidad no es en Nazaret, pero allí es donde se crió, allí es donde la gente lo vieron.
Y la gente empezó a dudar de Cristo, que si realmente Él era el Mesías, que si realmente Él tenía el poder que decía tener, porque ellos lo habían visto de niños, ellos lo habían conocido y dudaban de eso. Ahora vamos a seguir, vamos a regresar ya después del verso 58. Verso 58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Porque ellos eran incrédulos. Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. La misma historia dentro del libro de Marcos 6 y 5, no tienen que ir allí, verso 5 dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. En el contexto de todo esto, estamos hablando de Jesús regresando a su tierra, a su pueblo de crianza, y ya venía con el poder del Espíritu Santo fluyendo dentro de él, ya había sanado, ya había hecho milagros, pero la gente, como lo conocía desde niño, empezaba a decir, bueno, este no es el hijo de José, el que conocíamos, que lo veíamos correr por aquí. Si alguna vez Jesús tuvo un accidente o pasó algo que es notable, se iban a acordar de eso, ¿no? No es el chiquillo de José que se cayó y X, ¿verdad? Así es como lo veía la gente. Pero ya no podían ver quién estaba frente a ellos realmente. Ellos, como tenían la mentalidad del pasado, eran incrédulos a que Jesús pudo haberse transformado a ser un hombre de Dios y más allá, a ser un hombre tan usado por Dios, y que se rumoraba que Él era Mesías. Entonces, esto me recuerda a mí personalmente, cuando yo vine a los caminos del Señor. Y de repente cuando le digo a mis padres, a mi hermano, a mis hermanas, hubo como que reacciones mezcladas. Quizás todos podamos verlo de esa forma, que hay reacciones mezcladas de la gente que nos conocía antes. ¿Por qué? Porque ellos nos conocían antes. Decían, bueno, tú, no sé, yo me acuerdo cuando todavía tomabas, cuando fumabas, o igual la gente que antes uno conocía y pecaba con ellos, decía, bueno, yo me acuerdo de ti cuando, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto y aquello? Y ahora tú eres un santo de Dios, tú eres alguien que vino a los caminos del Señor. Bueno, está bien, felicidades, pero dentro de sus corazones no creían. Eran incrédulos incluso de la transformación que Dios pudo hacer dentro de mí. Y por medio del tiempo, algunos se dieron cuenta, pero otros siguen en incredulidad. Recientemente he recibido comentarios de mi misma familia y dicen, tú todavía eres un poquito igual como eras antes. Tú no has cambiado completamente. Y yo creo que es lo mismo que le estaba pasando a Jesús, porque la gente lo miraba a uno con el lente de cuando uno era niño. Y esto era como que la oportunidad, ¿verdad?, para que Jesús pueda vindicarse frente a la gente que lo conocía y decir, no, claro que yo soy quien la gente dice y lo voy a comprobar y voy a hacer milagros aquí. Pero la palabra nos dice que Él no pudo hacer milagros, muchos milagros. Y Marcos clarifica aún más y dice que no pudo hacer milagros, sino que solamente pudo sanar a algunos. Entonces la incredulidad de un pueblo amontonada empezó a crear una fuerza contra el fluir del Espíritu Santo. Esto me da a entender a mí que la incredulidad, incluso dentro de una congregación,
puede limitar el fluir del Espíritu. Si el Espíritu Santo quiere venir a hacer algo, hacer un milagro se quiere manifestar de una forma gloriosa, la incredulidad de las personas dentro de la congregación en grupo puede hacerle un obstáculo, puede ponerse en contra. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiere a la hora que Él quiere. Si Él se quiere manifestar en este momento de una forma glorificada, Él lo va a hacer. No hay fuerza suficiente que lo pueda detener, pero la fe de las personas es algo sustancioso, que cuando llega el Espíritu mejor se retrae. ¿Por qué? Porque el Señor no es un Dios que se impone a fuerza, es un caballero. El Señor y el Espíritu del Señor llegan como todo caballero, y donde se le permite obrar, ellos obran. Pero donde no son aceptados, como dice la canción, se dan la media vuelta, ¿verdad? O se retractan. Ahora, esto es consecuencia de la incredulidad. La incredulidad puede limitar los milagros, o en unos casos puede causar que los milagros cesen. Si estamos en avivamiento y el Espíritu se está moviendo y empiezan a dudar las personas dentro de la iglesia, si tenemos un servicio y hay 10 personas que dicen que se sanaron y dan testimonio frente a todas las personas, hay algunos que su fe va a crecer y va a florecer, y hay otros que van a decir, bueno, yo no sé, yo no estoy completamente convencido de que esa persona realmente se sanó. Quizás se están dejando llevar porque están frente a las personas y no quieren faltarle el respeto al pastor o quien estuvo orando por ellos. Este tipo de incredulidad dentro de la congregación, aunque nunca lo hablen, eso puede causar que los milagros cesen, que dejen de ocurrir dentro de una congregación. Ahora, al siguiente punto que quiero que vayamos, entonces si quieren anotar, que el primer punto, que el primer efecto de la incredulidad es que la incredulidad puede causar que la gente, que puede convivir al mismo tiempo con la fe. La segunda es que la incredulidad puede causar que uno sea cortado de las promesas. O sea, que uno pierda de la promesa de Dios por la incredulidad. El tercer punto es que la incredulidad puede causar que Dios no pueda obrar dentro de un grupo o dentro de una nación en formas milagrosas y sanaciones, en señales maravillosas, glorificadas. La incredulidad limita o puede causar que deje de ocurrir. Ahora, vayan conmigo, vamos a ir a Romanos 11:32. Aquí estamos hablando de una persona que es incrédula, que era incrédula, como lo era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, él perseguía a todos los cristianos y él empezaba a abatirles, incluso hasta llegar al punto de muerte. Y Saulo lo hacía de un corazón que amaba a Dios, lo hacía de un lugar que él quería hacer lo que él creía que el Señor quería, y que él pensaba que el Señor no estaba con los cristianos y que los discípulos de Cristo eran charlatanes, falsantes, y él quería ponerlos en su lugar. Su corazón para Dios era grandísimo. Él amaba a Dios tanto que llegó al punto que él dijo, no, yo voy a imponer el orden y los voy a poner en su lugar. ¿Por qué? Porque él tenía incredulidad de quién era Cristo. Ahora, Romanos capítulo 11,
verso 32. Perdón. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 13. Verso 12. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Verso 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Aquí está la clave. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Pablo admite que él era un incrédulo, pero él persiguiendo a la gente, era una persona que actuaba en ignorancia. Y aquí está básicamente dándole gracias a Dios que todavía lo usó y que le pudo perdonar eso. Pero la clave es que él tuvo misericordia de Saulo, aun siendo incrédulo, que blasfemaba el nombre de Dios. Como toda maestra, obra del Señor, Él nunca da un juicio sin antes dar misericordia. Dios Padre dio misericordia al pueblo y después, cuando ellos seguían desobedeciendo, ya después de muchos años llegó el juicio, ¿verdad? Lo vimos en Israel cuando llegó Babilonia. Primero, antes de eso, Asiria era una parte solamente del reino que Asiria lo tomó, la parte del norte de Israel. Y Babilonia llegó y tomó esa parte de Asiria y aparte se consumió completamente el terreno de Judá. Entonces, estos eran juicios de Dios, pero primeramente les ofreció misericordia. Dejen de hacer lo malo. Vean hacia mí, volteen su rostro hacia mí y yo tendré misericordia de ustedes. Dios es un juez justo. No quiere decir que Él va a hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien. Él es el creador de la ley, Él es la ley divina y Dios va a dar misericordia a quien Él quiere, pero a la falta de recibir la misericordia, Dios tiene que dar juicio. Lo vemos en Nínive. Cuando Dios manda al profeta a Nínive, cuando finalmente fue, Él da la palabra de Dios y ¿qué es lo que hizo la gente? Rápidamente rompieron su ropa en forma de decir me humillo y empezaron a ayunar. Incluso los animales ayunaron y hubo un espíritu de arrepentimiento que cayó sobre de ellos tan fuertes que el Señor perdonó. Pero estamos en Sodoma y Gomorra, la gente, a pesar de que Dios ya había decretado y les había ofrecido misericordia, seguían en su pecado. Y Dios tuvo que dar su juicio. Entonces la misericordia de Dios siempre viene antes del juicio. Ahora, si usted conoce una persona incrédula, no quiere decir que están perdidos completamente. Si eso fuera cierto, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Yo personalmente no vine a los caminos del Señor sino hasta los 31 años. 31 años vivía como un incrédulo, que desobedecía a Dios. Y pareciera que yo buscaba la oportunidad por desobedecerlo y pecar. De esa forma vivía mi vida antes. Pero la misericordia de Dios llegó finalmente a mis oídos y la recibí. Es la clave. Tiene que uno que recibir eso, ¿verdad? Pero Dios al incrédulo le tiene misericordia y lo mostró claramente aquí
a Saulo en ese entonces, y cuando Saulo creyó, lo bautizó y le dio un nuevo nombre, y le dio el nombre de Pablo. Ahora, otro ejemplo, vamos a ver en Romanos 11, verso 23. Romanos 11, 23 dice así, de nuevo traducción viviente, dice: y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertar en el árbol. Algunos de ustedes quizás no conozcan lo que es un injerto. Un injerto es una rama de un árbol, por decir así, vamos a hablar de árboles cítricos. Tengo yo un árbol de naranjas y mi amigo tiene un árbol de limas o de limones verdes. Yo tomo una rama tierna de ese árbol y corto una rama de mi árbol de naranja. Ahora yo pongo la rama del limón verde y la pego al árbol de naranja. Lo que sucede es que esa rama empieza a quedar sellada y se hacen una. Y esa rama ya se une al árbol de naranjas. Ya son dos en uno. Pero la rama es de limón y siempre va a dar limón. No por estar uniéndose a un árbol de naranjas va a empezar a dar naranjas. Esto es un injerto. La palabra de Dios dice que nosotros, los gentiles, cuando venimos a fe, fuimos injertados dentro del árbol que es Dios, y las ramas que existían antes eran Israel o todos los judíos, porque a ellos se les dio la promesa. Pero al nosotros dar nuestro corazón y seguir a Cristo y tener fe en Él, nosotros ya podemos formar parte del árbol. Aunque nosotros somos gentiles, estamos unidos al árbol. Y dice la palabra aquí, el contexto en Romanos 11 era que Israel desobedeció y rechazó a Dios, y por eso mismo Él los cortó las ramas del árbol. Si se dan cuenta, es lo mismo que habló Jesús en Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera, y dice que su Padre viene y corta toda rama que no da fruto. Esa es la rama de incredulidad que existía o incluso existe todavía dentro de los judíos. Pero lo que hace el Padre, que Él injerta nuevas ramas de los gentiles, de nosotros. Nosotros estamos como injertos dentro de la familia de Dios. Aquí el apóstol Pablo usa un árbol de olivos como una forma de simbolismo para que todos puedan ver qué es lo que está pasando. Pero el texto de Romanos 11:23 dice: si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, no solamente su incredulidad pasada y lo de sus antepasados, hoy en este día, si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, que Cristo no es Mesías y lo reciben como Mesías, y que ellos rechazan todo el pecado en el cual viven y se unen a la fe de los cristianos, y que ellos vienen a formar parte de la familia de Dios de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar la rama que Él cortó, la rama seca y muerta, e injertarla de nuevo al árbol. Eso es un milagro en sí mismo. Algo que estaba muerto, Dios lo trae de nuevo al árbol, a la fuente de vida, y le da vida de nuevo. Esto es la misericordia de Dios. Los que fueron cortados de Dios tienen la posibilidad de volverse a unir al Señor.
de volver a formar parte del pueblo de Dios. Y hermanos, para cerrar, solo quiero darles a entender estos puntos. Que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Todos tenemos nuestra semillita de fe adentro. Y si la decidimos usar o no, es completamente nuestra decisión. Pero al no usarla, empezamos a adoptar la incredulidad. La incredulidad empieza a formar parte dentro de nosotros y la incredulidad nos va a llevar a pecado. Porque una persona, si no cree, no va a obedecer. Si una persona dice, bueno, mira, ahí van los aleluyas, están locos. Que quizás algunos de nosotros ya hemos enfrentado eso, pero a lo que voy es que el incrédulo se está apartando aún más y más de Dios. Y la fe de semilla, la semilla de fe, siempre existe dentro de ellos. Nunca ha dejado de estar allí. Y cuando nosotros decidimos usar esa fe, la incredulidad aún existe, pero el Espíritu Santo va a ir quitando esa incredulidad. Y tan como nosotros usemos nuestra fe, es como vamos a empezar a eliminar eso. Ahora, eso quizás es otro tema que vamos a tocar más adelante, pero para el estudio de hoy, quiero que sepan que algunos de nosotros podemos tener incredulidad. Y no es que nieguemos rotundamente todas las teologías o que Dios haga milagros. Les voy a poner un ejemplo que yo creo cuadra bien con todos de nosotros, y es una forma de incredulidad. ¿Alguna vez han orado por alguien que está enfermo o alguien que está creyendo para un milagro, ya sea financiero, una casa, un trabajo, o un milagro dentro de su cuerpo, o que un familiar va a venir a salvación? Sí, ¿verdad? Todos hemos orado para que otros reciban de un milagro o de algo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando oramos unas oraciones grandísimas y empezamos a atar y desatar y echamos fuera los espíritus y nos surge algo dentro de nosotros mismos que empezamos a orar y a contender y a hacer batalla espiritual para los demás, que es bueno, no es nada malo, pero aquí viene la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos disponibles a orar con esa misma intensidad o a orar con esa con ese mismo fervor para nosotros mismos? Muchas veces nosotros oramos para los demás con una intensidad más grande que para nosotros mismos. Eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque uno siente que Dios puede obrar más en una persona si nosotros oramos por ellos. Pero uno no puede creer para nosotros mismos que Dios puede obrar de la misma forma para nosotros mismos porque nosotros lo estamos pidiendo. Eso es una forma de incredulidad. Y eso es algo bien común, yo creo, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo oro para que mis hermanos reciban milagros, que reciban finanzas, muchas veces, especialmente en estos tiempos, que el Señor provea para las personas abundantemente. Y hay veces que cuando me toca a mí, Señor, tú sabes lo que yo necesito, y solo dame suficiente para pagar este bill. Si yo puedo orar para que el Señor provea abundantemente para mi hermano, quiere decir que yo creo que Dios puede obrar abundantemente para mi hermano, pero no para mí. ¿O acaso yo no soy hijo de Dios tampoco?
la incredulidad puede existir dentro de nosotros y la fe también. Pero solo les invito que hagan conciencia y oren al Espíritu Santo. De hecho, creo que vamos a orar ahora para que el Espíritu Santo empiece a revelarnos a nosotros mismos cuál es esa fuente de incredulidad. ¿Cuál es esa pequeña cosa en la cual nosotros no estamos ejercitando completamente nuestra fe? Entonces, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por este mensaje y te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes, tal como lo dijo el hombre con su hijo de epilepsia, Señor. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Espíritu Santo, ven, obra y empieza a revelarnos qué es esa incredulidad que tenemos dentro de nosotros aún en este momento, en este día. Y Señor, esa incredulidad te la damos a ti en este momento, Señor. Danos a entender cuál es y te la entregamos a ti por su nombre, Padre. Y te doy gracias, Señor, que tú tienes misericordia aún de los incrédulos, Señor. Y que tú puedes obrar maravillosamente dentro de los incrédulos, Señor. Pero, Padre, nosotros queremos que no seamos un obstáculo y que no queremos limitar lo que pueda hacer tu Espíritu, Señor, por nuestra incredulidad. Así que, Padre, te pido en el nombre de Jesús que en este momento nos reveles cuál es esa incredulidad. Y Espíritu Santo, tráenos un espíritu de arrepentimiento para dejarlo completamente a tus pies, Cristo, y nunca recogerlo de nuevo, Señor. Y te pido todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, esto es todo para esta semana. Gloria a Dios que ya nos pudimos reunir aquí en la iglesia finalmente. Un pequeño cambio para las semanas próximas. Vamos a estar reuniéndonos aquí en la iglesia, en el comedor, a la 1:30 de la tarde todos los domingos. Así que apunten en su calendario, hagan recordatorios, 1:30 de la tarde todos los domingos en el comedor. Si estamos practicando normas de distanciamiento social, estamos pidiendo máscaras y los asientos que tenemos, los tenemos a distancia que da con las normas exigidas. Y si no tienen mascarilla o por una razón se les olvida, tenemos mascarillas e incluso guantes que les podemos proveer. Hay bastante líquido para sanitizar. No se preocupen de eso, pero no teman, hermanos, de venir a la iglesia. Aquí estamos practicando todavía las normas dentro de lo que nos están exigiendo. Y les doy gracias por haber venido esta semana. Espero verlos para la semana que entra. Avisen a sus amistades, avisen a sus familiares o incluso un amigo que no conoce al Señor y podemos orar con ellos y hablarles de esta maravillosa persona que es Jesús. Y bueno, hermanos, mándenme por favor su información, su correo electrónico, un número de teléfono quizás, si quieren. Voy a poner para los de YouTube, voy a poner mi correo en la página web. Voy a poner ahí un link para que puedan ir directo a enlazar en la página de web. Y hermanos, también siéntanse libres de enviarme su petición de oración. Yo y mi esposa, como siempre, estamos encantados de orar por ustedes. Lo hacemos durante la semana, diariamente. Y
le doy gracias a ustedes por su atención y por darnos su información, y vamos a creer en Dios que esta obra va a crecer y que Dios va a hacer cosas maravillosas aquí, y que el Espíritu Santo no solamente va a habitar, pero que va a quedarse aquí de planta y nos va a usar en una forma muy grande, muy maravillosa y nueva para este siglo, para esta comunidad. Y estoy creyendo nuevamente para ustedes y con ustedes que van a tener una semana de testimonio, y por favor compartan todos sus testimonios con nosotros, porque la palabra del testimonio nos dice la palabra que es una arma que tenemos contra el enemigo, que así podemos batallar con el enemigo por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos para la semana que entra. Bendiciones.